Hola a todos los queridos seguidores de Joaika, seguro que todavía recuerdan los momentos dulces que Joaika y Jung vivieron durante estas vacaciones. Pero no solo fueron momentos privados juntos, también tienen historias muy conmovedoras que quieren compartir con todos ustedes. Especialmente hoy Joaika quiere expresar su más sincero agradecimiento a dos madres, no su madre biológica, pero sí personas muy importantes en su vida. Ellas han estado siempre a su lado, han sido su apoyo constante y su gran fuente de motivación durante todo el camino lleno de dificultades y desafíos. Gracias a ellas, Joaika ha podido superar todas las adversidades y, lo más importante, tener momentos tranquilos como estos. Sigan con nosotros para sentir el amor, el sacrificio y el agradecimiento que Joaika siente por estas dos madres maravillosas. Joaika y Jung decidieron visitar a la señora Bei, quien había salvado la vida de Joaika en una ocasión cuando la madre de Jung contrató a alguien para hacerle daño. Antes de ir, Joaika preparó un poco de fruta fresca para llevarle, sabiendo que la señora Bei vivía sola en su pequeña casa, ya que su hijo Ha estaba de viaje por trabajo. Al llegar, la señora Bei los invitó con gusto a entrar, sin olvidar preguntar por la salud de Joaika. Sentados juntos, el ambiente se volvió cálido mientras los tres compartían historias cotidianas. La señora Bei les contó sobre su vida solitaria. Su hijo, Ha, no quería que ella siguiera cuidando de los dos bueyes, por lo que le sugirió venderlos para que no tuviera que preocuparse. Sin embargo, la señora Bei sentía dificultad en vender a los animales con los que había convivido durante tantos años. Le preocupaba perder una fuente de sustento y la sensación de vacío al no tenerlos cerca. Al escuchar esto, Jung propuso ayudarle a vender los bueyes a un comerciante a un mejor precio. Le aseguró que conseguiría un buen dinero, lo suficiente para que ella viviera cómoda, sin tener que preocuparse por el cuidado de los animales. La señora Bei lo miró con ojos agradecidos, le dio las gracias y se levantó para llevarlos al establo. Cuando llegaron al establo, Jung observó un momento y se dio cuenta de que los bueyes podían venderse a un precio más alto. Le dijo a la señora Bei que no se preocupara, que llamaría a un comprador y negociarían un precio justo. Poco después, el comerciante llegó y ofreció un precio bastante bajo. Sin embargo, Jung no estuvo de acuerdo. Insistió en un precio más alto, asegurando que los bueyes valían mucho más. El comprador, aunque algo reacio, pensó un momento y aceptó el precio que Jung había propuesto. Después de cerrar el trato, el comprador entregó el dinero a la señora Bei. Ella lo tomó con las manos temblorosas y su mirada reflejaba la emoción. Le agradeció a Jung por su ayuda decidida y generosa y se sintió mucho más tranquila. Tras terminar con los asuntos, Jung y Joaika se levantaron para irse. Antes de partir, Jung volvió a proponerle a la señora Bei vender todas las gallinas y patos en el patio y mudarse a vivir con ellos para que no tuviera que estar sola en la casa vacía. Sin embargo, la señora Bei dudó. La soledad era un temor, pero su jardín y las cosas en casa necesitaban cuidado. Necesitaba tiempo para pensar sobre esta importante decisión. Les agradeció a Jung y Joaika, diciendo que lo pensaría detenidamente antes de tomar una decisión. Joaika miró a la señora Bei con comprensión, sabiendo que ella necesitaba más tiempo para decidir. Ambos se despidieron de la señora Bei, prometiendo verse en otra ocasión. Después de la visita a la señora Bei, Joaika no pudo evitar reflexionar sobre las madres en su vida. En ese momento de quietud, sentada junto a la ventana, mirando el cielo, recordó a otra madre, su madre adoptiva, que siempre estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Aunque no era su madre biológica, el cariño que ella le brindó nunca fue menos profundo. Fue quien extendió su mano para ayudarla en los momentos de desesperación, quien permaneció firme a su lado cuando el mundo a su alrededor parecía venirse abajo. Recordó los días de dificultades cuando Joaika
Tuvo que enfrentar desafíos imprevistos y su madre adoptiva fue un pilar sólido. Especialmente ella siempre estaba allí cuando la madre de Jung interrumpía su vida. En esos momentos de tensión y agotamiento, su madre adoptiva siempre estuvo lista para consolarla, animarla y ofrecerle un hombro en el que apoyarse. Las palabras sinceras y los abrazos cálidos de ella le dieron a Hōai-ka la fuerza para superar todo. Recordó todas las veces que, sin importar las dificultades, su madre adoptiva se desvelaba y madrugaba para cuidarla, dándole lecciones valiosas sobre la vida. Ella no solo se ocupaba de sus necesidades materiales, sino que también guiaba a Hōai-ka en el ámbito espiritual. Le enseñó a enfrentar las dificultades, a esperar pacientemente las oportunidades y a nunca perder la esperanza sin importar las circunstancias. Hōai-ka había aceptado a esta mujer como su madre mucho tiempo atrás, no porque reemplazara a su madre biológica, sino por el amor, la preocupación y el apoyo incondicional que ella le brindó. Siempre que enfrentaba dificultades, Hōai-ka buscaba el consuelo y la paz que solo su madre adoptiva podía ofrecerle. Aunque no fuera su madre biológica, el amor que le dio era invaluable, una fuente interminable de fuerza que le permitió enfrentar todos los desafíos de la vida. Ambas madres no compartían la misma sangre, pero el amor que sentían por Hōai-ka era algo que no se podía explicar con ningún vínculo de parentesco. Su madre adoptiva no solo la salvó en los momentos de desesperación, sino que también la guió en su camino hacia la madurez. Cada vez que pasaba por dificultades, Hōai-ka recordaba las palabras que ella le había enseñado. La vida es un largo viaje y debes mantenerte firme aunque a veces te sientas agotada. Esos abrazos durante los momentos difíciles fueron para Hōai-ka un refugio de calidez y protección incondicional. Sentía paz en esos abrazos, como si al estar en sus brazos todas sus preocupaciones y miedos desaparecieran. Aunque esos abrazos no duraran mucho, siempre eran suficientes para que ella se sintiera acompañada. La madre adoptiva de Hōai-ka nunca le exigió nada a cambio. Ella solo la cuidaba en silencio, siempre estando allí cuando la necesitaba, no solo en los momentos felices, sino también en sus momentos de desesperación. El amor de ella por Hōai-ka era un amor puro, desinteresado, sin pedir nada a cambio. Por eso Hōai-ka sentía una gratitud y un amor aún más profundo por ella. Cuando pensaba en su madre adoptiva, el corazón de Hōai-ka se llenaba de calor. Recordaba aquellos días pasados, aquellos abrazos apretados que ella le daba. Sabía que ese amor siempre estaría presente, no importaba si su madre adoptiva estaba cerca o lejos, porque el amor de ella era algo que no cambiaba. Aunque no fuera su madre biológica, ella siempre sería una verdadera madre para Hōai-ka. Hōai-ka siempre agradeció tener dos madres maravillosas en su vida. Una que la dio a luz y otra que la crió y la ayudó a superar todas las dificultades. Ambas le ofrecieron todo su amor y sacrificio sin pedir nada a cambio. Hōai-ka entendía que el amor de su madre biológica y su madre adoptiva no se podía comparar con nada en este mundo. Y fue ese amor lo que la ayudó a crecer, lo que la ayudó a superar el dolor del pasado y seguir adelante con fuerza. Se sentó sola en su habitación silenciosa, mirando por la ventana llena de pensamientos sobre su madre adoptiva. Le agradeció en su corazón todo lo que había hecho por ella. Los años pasados no fueron fáciles, pero gracias a la ayuda y al apoyo de ella, Hōai-ka pudo crecer y enfrentar todos los desafíos. Y sabía que no importa cuántos obstáculos haya en la vida, siempre seguiría adelante, porque sabía que nunca estaría sola. Ella siempre estaría a su lado como una madre real, como una gran amiga en su vida.